Bien, Vero, muchísimas gracias por esta información. Habrá que acostumbrarse entonces a estos cambios. Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Recibimos al presidente de la Corte Electoral, a Wilfredo Penco. Bueno, ya terminó el plazo para inscribirse quienes deben tramitar la credencial cívica por primera vez, con una gran cantidad de gente que estuvo allí en las oficinas de la Corte Electoral de todo el país. Bienvenido, Penco, ¿cómo anda? Muy bien, mucho gusto de estar con ustedes. Horas intensas de trabajo. Sí, muy intensas, pero muy satisfactorias en cuanto a los resultados. 248.000 inscriptos para tramitar por primera vez la credencial. ¿Se llegó entonces a la estimación de ese número que había inicialmente de personas que estaban en condiciones de tramitar la credencial por primera vez? Sí, efectivamente, porque de lo que se trata son de estimaciones y las estimaciones estaban en los 244.000. Así que han sido superados ampliamente. Por supuesto que no solo son nuevas inscripciones, es decir, de gente que por primera vez tramita una credencial, sino también gente que debió haberlo hecho en el periodo anterior y no lo hizo. O gente que fue excluida por no haber votado en 2 elecciones continuadas y vuelve a inscribirse para retomar sus derechos cívicos. Penco, comparativamente con el periodo anterior, el de 2019, ¿estamos en niveles similares? Sí, estamos a niveles similares. Ayer justo lo publicaba en redes y me decían, pero eso es mucho, es poco, es lo normal, es lo habitual. Bueno, vamos a ver. El tema es que el elemento de comparación, que lo habremos de hacer oportunamente, es el padrón nacional que se preparará para el mes de octubre. No hay que olvidar además que en esta inscripción también están incluidos quienes cumplirán 18 años recién en mayo del año que viene y que no van a votar en las elecciones nacionales. También hay una nómina de excluidos no votantes en las 2 elecciones nacionales anteriores que van a formar parte de un padrón anexo en las elecciones internas del 30 de junio y si no votan, en todo caso van a votar pero observados, si no votan van a terminar siendo excluidos del padrón. Entonces, todavía no tenemos números completos, además de las cancelaciones por fallecimiento que se habrán de producir también en las próximas semanas o en los próximos meses antes de octubre. Lo cierto es que esos 20.000 rezagados que se mencionaba que todavía quedaban en los últimos días, en principio se pusieron las pilas. Están contemplados, evidentemente, siempre dentro de las estimaciones, y las estimaciones hay que tomarlas con pinzas. ¿Qué pasa con aquellos que fueron a último momento y se les tomó los datos, hubo una inscripción respetando la ley, pero deberán regresar para terminar con el trámite? ¿Cuántas personas son y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, efectivamente eso se está procesando en este momento. Ya hay algunos que ya han regresado al día siguiente para regularizar esa situación, pero no solo son esos los que se les inició el trámite pero no se les culminó, me refiero al trámite de solicitud de la inscripción, sino aquellas personas que, por ejemplo, se les tomó la impresión digital y esa impresión digital tiene alguna dificultad, algún problema, hay que volver a tomársela, aunque el expediente esté completo, también tiene que volver y para regularizar esa situación. ¿Para cuándo se establecieron esas citaciones, ese regreso a las oficinas para culminar el trámite? Depende de cada oficina. Hicieron una programación de agenda de acuerdo a los recursos con los que se cuentan. ¿Y de números de cuánto estamos hablando aproximadamente? No tengo los números en este momento porque hay distintas situaciones. Una es la de Montevideo, otra es la de Maldonado. También se autorizó en Salto el llamado trámite corto, que es un trámite de iniciación, pero que no culminó. Es decir que, y por supuesto, todavía se están estudiando por parte de los dactilóscopos el tema de las huellas digitales, que es muy importante y que va a determinar si esos solicitantes de inscripción tienen que volver o no. Penco, ¿se hace alguna autocrítica desde la institución Corte Electoral respecto a que suceda esto? Y se lo consulto, obviamente eso depende de cada persona, que lo deje para último momento del trámite, pero a nivel de información, de la llegada, de repente a través de centros educativos y demás que a veces... no sé, los jóvenes a veces están en otra, no piensan en un proceso electoral. ¿Habría que hacer más foco en la cuestión educativa? Siempre. Ese es un tema de carácter permanente. La educación cívica es un tema que tiene que estar sobre la mesa durante todo el periodo. Pero quiero decir
que este ha sido un periodo muy especial, porque es un periodo en el que la pandemia también ha incidido sustancialmente, no obstante lo cual, una vez que se pudo volver a la calle, la Corte Electoral intensificó las mesas móviles en todo el país, es decir, se facilitó, no solo había que ir a la calle 25 de Mayo de Ituzaingó a tramitar la credencial, sino que se facilitaron puestos en todo el departamento de Montevideo y en todos los departamentos del interior del país, lo mismo. Es decir, que se abrieron oficinas y también se intensificó la propaganda, la publicidad. Contamos con el apoyo de distintas instituciones públicas en el sentido, por ejemplo, el Instituto de la Juventud hizo una propaganda muy masiva dirigida fundamentalmente a los jóvenes. Sí, muchos jóvenes que tienen que inscribirse, por ejemplo, en facultades, etcétera, es un documento que se pide, ¿no? Por lo menos la constancia del inicio del trámite. Así es. El tema es el que no está en esa... Hay interés también desde ese punto de vista para quien necesite tramitar la credencial. Ahora, quienes no lo hicieron hasta ahora, ¿no lo van a poder hacer hasta julio del año que viene? Exactamente. Después de las elecciones departamentales se reabrirá el periodo inscripcional y podrán inscribirse. Lo mismo con los traslados, ahí depende si es dentro del departamento, ¿cómo es? En cuanto a los traslados dentro del departamento terminó el plazo el 15 de abril junto con las inscripciones. En cambio, los traslados interdepartamentales y de un departamento al otro podrán seguir tramitándose hasta el 30 de abril. ¿Cómo vienen esas solicitudes? ¿Se vienen intensificando por estos días también? Yo diría que en forma regular, no hay notas que generen aglomeraciones ni concentraciones de carácter masivo. Quienes hicieron todo el trámite ahora, el documento nuevo de credencial cívica lo van a levantar en junio recién, ¿no? La mayoría no se fueron. Depende, porque quienes cumplan 18 años después de octubre, no los levantarán ahora, sino recién después de octubre. Eso se toma como medida para no generar confusiones después en las mesas, que alguien se presente con una credencial que no está en el padrón, entonces eso obliga a la mesa a tomar ese voto observado por identidad. Entonces, esas credenciales se entregan recién después de octubre. Me quedo pensando en ese dato que decía Lore, ¿no? La necesidad de ese documento para poder inscribirse a la universidad. ¿Qué pasa si aquellos no lo tramitaron en este periodo? ¿El año que viene tienen la imposibilidad de inscribirse a facultad o hay algún documento que se pueda dar adicional y no participar del proceso electoral? Este es un tema de competencia de la Universidad de la República, no de la Corte Electoral. No hay excepciones por parte de la Corte. No por parte de la Corte, por parte de la ley, porque esto está establecido en la ley. Bien. Estos movimientos que estábamos dando noticia hoy de precandidaturas que bajan, etcétera, ¿qué movimiento le implican a la Corte Electoral de validación de candidaturas, generación de nuevas listas, etcétera? Por ahora ninguno, porque todavía no se ha presentado, no se ha registrado ninguna candidatura. Las candidaturas se van a registrar en las próximas semanas y se harán hasta el 31 de mayo. ¿Sí? No vamos a saber cuántas candidaturas a la presidencia o precandidaturas a la presidencia tendrá cada partido hasta el 31 de mayo, porque el último día se puede llegar a presentar alguna. Claro. Así ocurrió... Sartori, ¿no? Todavía no sabemos si se va... ¿Perdón? Por ejemplo, Sartori, el caso de Sartori. Bueno, pero hay como dicen, candidatos escondidos, que surgen, candidatos hasta muy poco conocidos. En el periodo pasado hubo un candidato colorado que se registró el último día. Los conocieron muy pocos, se presentó en una sola hoja de votación, tuvo muy pocos votos, pero se presentó finalmente. Está bueno recordar qué condiciones deben cumplir esos ciudadanos para poder ser precandidatos en esta primera instancia. Deben tener las condiciones que establece la Constitución para poder ser presidente de la República. Esta es una precandidatura, pero derivará, en el caso de ser elegido, como candidato único a la presidencia de la República y por lo tanto debe tener las condiciones que exige la Constitución de la República, tanto en materia de edad como en materia de condición ciudadana. Un ciudadano legal, por ejemplo, no puede ser candidato a la presidencia de la República. Un residente extranjero que puede llegar a tener credencial cívica, si
puede ejercer su derecho cívico, no puede ser candidato a la presidencia de la República, entre otras cosas. Ayer estuvo aquí la presidenta de la JUTEP mencionando, bueno, el caso Sartori, que todavía está considerado como omiso, pero también denuncias de otros legisladores, por ejemplo, y que esto en realidad, según la ley, inhibiría poder ejercer de un cargo público. ¿La Corte Electoral tiene estudios, casos de ese tipo? No tiene estudios porque además no se ha presentado ninguna candidatura hasta ahora. ¿Pero podría inhabilitarse alguna candidatura en ese sentido? Habrá que estudiarlo en cada caso en particular. Claro, ¿de qué depende? Porque queda un poco ahí en el aire la afirmación que hace la presidenta de la JUTEP, aquí por ejemplo Dilongo, que decía, si hay un ciudadano que está omiso en su función pública y no termina de presentar su declaración completa jurada, no podría presentarse como precandidato, pero eso ya pasa por la Corte Electoral. Entonces, ¿cómo funciona ahí el sistema? ¿Tiene que llegar una comunicación de la Junta de Transparencia y Ética Pública o lo hace habitualmente la Corte? Digo, porque si hay tantos casos de situaciones de legisladores que están omisos... A ver, ¿qué? Las razones que impiden ser candidatos están establecidas por la Constitución y por la ley. Y este tipo de situaciones nunca se ha planteado en la historia del Uruguay. Claro, es la primera vez que se abren las declaraciones juradas para el resto de los funcionarios. Y prefiero entonces no pronunciarme de forma abstracta, sino en cada caso en particular, porque en el caso de que la Corte se pronunciara, lo haría en su condición de juez de las elecciones que le otorga la Constitución de la República, y yo no podría estar prejuzgando ahora cuál va a ser mi opinión como juez en un caso en particular. Por eso no quiero hacerlo ni abstractamente porque no hay precedentes en el caso, ni tampoco sobre pero hay una ley, por ejemplo. Ningún caso en particular. Una ley que no se ha aplicado. Entonces, para aplicar una ley, vamos a aplicarla sobre casos concretos. Bien. Bien, no nos queda claro entonces que si alguien no cumple con ese requisito podría ser inhabilitado. Yo no puedo señalarlo porque no hay precedentes en el tema. Y habría que estudiar cada caso en particular. ¿Qué pasa con los plebiscitos, Penco, que son varios los que en teoría alcanzarían firmas, no sabemos si todos, pero hay por lo menos 4 o 6 que están allí en situación de poder presentarse, o por lo menos estaban recolectando esas firmas? Sí, hay uno que seguro... Por lo pronto, sí, el que es seguro... El de allanamientos nocturnos. Ese ya se comunicó por parte de la Asamblea General y la Corte lo instrumentará oportunamente para que sea plebiscitado ese proyecto de reforma junto con las próximas elecciones del mes de octubre. Y se ha anunciado, hemos recibido una comunicación de la presidenta de la Asamblea General que a su vez transcribe, remite a la Corte una nota del presidente del PIT-CNT que anuncia que por iniciativa popular el proyecto de reforma constitucional que están promoviendo será entregado a la presidenta de la Asamblea General, no a la Corte, a la presidenta de la Asamblea General el próximo 27 de abril, que es el último día para presentar proyecto de reforma constitucional si se quiere que sea sometido a plebiscito en el mes de octubre. Y la presidenta de la Asamblea nos comunica esto porque va a trasladar la cantidad de adhesiones, la firma, a la Corte para realizar el cotejo correspondiente. Así que ya estamos coordinando para ese día, su día sábado, una logística para recibir todo ese material que ya ha sido anunciado formalmente por parte de las autoridades competentes. Las otras iniciativas, como por ejemplo las firmas por el tema llamado de la ley de usura, etcétera, ¿también sería en ese mecanismo? Sí, porque es iniciativa popular, sí tiene que ser entregado a la presidenta de la Asamblea General y las firmas remitidas a la Corte para su cotejo. Claro, después le queda un gran proceso trabajoso a la Corte de validar cada una de esas más de 200.000 Sí, porque firmas. a diferencia de los referéndums que están reglamentados por ley, la iniciativa popular de reforma constitucional requiere más que impresiones digitales, firmas. Claro. Es decir, hay que cotejar firmas, no impresiones digitales. La Corte no tiene peritos calígrafos, tiene dactilóscopos
como funcionarios técnicos especializados, no obstante lo cual se hará el cotejo de la firma de la documentación con que la Corte cuenta en tal sentido. ¿En cuánto complejiza el proceso electoral todas estas situaciones que se vienen presentando? Y pienso, por ejemplo, en la cantidad de precandidatos, en la cantidad de partidos políticos, después en octubre la cantidad de plebiscitos que puedan llegar a presentarse, ¿hace que todo sea más intenso para la Corte Electoral? Sí, por supuesto que sí, no obstante lo cual vamos por parte. En materia de plebiscitos, de iniciativa popular, el trabajo consiste en este cotejo. Una vez que se coteje y se alcanzaron ya el trabajo hasta octubre, hacia octubre lo único que queda a cargo de la Corte, una vez que se verifica que va a ser sometida a plebiscito, es imprimir la hoja o la papeleta de ratificación plebiscitaria y definir el texto que va a ir en esa papeleta y, naturalmente, distribuirla en las comisiones receptoras de votos para que el elector tenga esa documentación si quiere efectivamente introducirla en el sobre de votación. Con respecto a la proliferación de hojas de votación, todos sabemos que la mayor cantidad se presenta en las elecciones internas, porque hay además pluralidad de precandidaturas presidenciales, entre otras cosas, y las hojas de votación que apoyan cada una de esas precandidaturas. Se eligen además órganos nacionales de carácter deliberativo de los partidos y también departamentales en hojas separadas. Es decir, proliferan efectivamente las hojas de votación en la interna. Ya estamos acostumbrados a eso. Pero hay un récord este año, ¿no? Sí, hay un récord. ¿Cuántos partidos son? Bueno, en principio digo, entre los partidos que vienen del anterior periodo y cumplieron todos los requisitos, más los que han solicitado y tramitado en este periodo, suman 23. Pero ya hay partidos, por ejemplo, me entrevisté el otro día con el presidente del Partido de los Trabajadores, el PT, que ya me anunció que han hecho acuerdos políticos con otros partidos, con Asamblea Popular en particular, van a ir como agrupación de ese partido, así que ese partido no se va a presentar como partido, sino como agrupación de otro partido en función de estos acuerdos a los que estoy haciendo referencia. O sea que ya no serían 23, habría menos. Sí, en principio todo hay que esperar hasta el 31 de mayo y ahí les voy a decir cuántos partidos participan. También puede ocurrir que hay un partido que quiere participar, pero no logra reunir 500 candidatos al órgano deliberativo nacional en todo el país. Entonces, los que no logren ese número de candidatos no van a poder participar en la elección interna y, por supuesto, tampoco en las próximas elecciones. También, esto ya después de la elección, si aún obteniendo 500 candidatos y presentando 500 candidatos no obtiene 500 votos, que es el mínimo que se necesita en la elección interna para hacer una distribución de cargos en el órgano nacional, tampoco va a poder participar en la nacional. Así que hay todavía filtros posibles, eventuales, en el camino. Penco, ¿qué pasa, por ejemplo, con situaciones como la denuncia que presentó el Partido Colorado por la utilización de la frase, entre otras, vallismo, vallistas, en contiendas de otros bandos, ¿no? Estamos hablando del Frente Amplio en concreto. ¿Cómo? Y símbolos, ¿no? Y símbolos también. Bueno. ¿Cómo es el trabajo allí de la Corte? En primer lugar, yo como presidente de la Corte no estoy informado de que haya llegado a la Corte todavía ninguna demanda, ninguna denuncia de ningún partido sobre este tema. De pronto ocurrió en las próximas horas y me enteraré cuando salga de este programa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí, sobre esto hay una legislación, hay también reglamentación por parte de la Corte y hay criterios jurisprudenciales. Es decir, que cada partido no solo tiene un nombre que no puede ser usado por otro partido a nivel de lemas, es decir, de nombres, sino además tienen un patrimonio con símbolos, imágenes, personalidades que se vinculan con la historia de cada partido. Y eso es lo que la legislación trata de proteger. En el caso concreto, con la palabra vallismo, no es la primera vez que esto ocurre. Ocurrió en el periodo anterior. En el departamento de Canelones, ¿no? Ocurrió en el periodo anterior y ante la demanda que se hizo en su momento, la Corte sugirió, le planteó al partido que había sido objeto de la denuncia
que suprimiera ese tipo de Ahí referencia. está. ¿Y qué resultancias puede tener? ¿Es algo vinculante? ¿Es No una es recomendación? es una recomendación, es una sugerencia, así que ese es el antecedente al que se procedió en su oportunidad. Veremos ahora qué alcance tiene la demanda si se presenta. Penco, vuelvo al inicio una pregunta cortita de una duda que surge. Las credenciales cívicas viejas, ¿no? La de los libritos, digamos, Sí. ¿van a seguir vigentes? ¿Va a haber que renovarlas en algún momento? ¿Se van a seguir utilizando? ¿Qué pasa con eso? Sí, no hay ninguna decisión que implique suprimir ese tipo de credencial, aunque sí siempre se recomienda renovarla, entre otras cosas por la fotografía. Todos sabemos que algunos nos inscribimos incluso con menos de 18 años y la imagen no es la misma que cuando cumplimos 70, como he cumplido yo este año. Ha pasado el tiempo, en mi caso ha caído el pelo y la fisonomía es diferente. Muy bien. Entonces, esa es una debilidad de nuestro sistema, que hay que decirla francamente. Para eso estamos estudiando formas de identificación que Bien. permita superar esa situación. Muy bien. Bueno, es un tema muy interesante que ameritará seguramente ahora que arranca todo el ciclo electoral dialogarlo en otro momento, ¿no? Bueno. El ayornamiento tecnológico que viene haciendo la Corte. Muchas gracias por estos minutos. Con mucho gusto. Muy amable.